nuestro tema sobre el que reflexionaremos en este aniversario es un tema muy cortito y es Jesús me sana. Jesús me sana. ¿Cuál es el tema del aniversario? Jesús me sana. Y creo que esa es una necesidad urgente en los seres humanos, la sanidad. La gente paga el tratamiento que sea, al precio que sea, por salud. Por salud. Para sanar, hacemos la dieta que corresponda. Para sanar, invertimos el dinero que haya que invertir. Porque finalmente, como dice el refrán popular, con salud uno resuelve todo. Y siempre pensamos en la sanidad del cuerpo. Y pocos seres humanos nos damos cuenta que estamos enfermos en el alma y en el corazón. Porque eso no se ve. Porque las heridas del alma duelen en el alma, no duelen en el cuerpo. Bueno, algunas de ellas tienen repercusiones, ¿sí? La fibromialgia, la mayoría de ellas es la repercusión de dolores del alma y brotan al cuerpo. La artritis, la artrosis, bueno, todas aquellas cosas tienen mucho que ver con el dolor de mi corazón, con la aflicción de mi corazón. Pero son dolores a los que podemos decir, eso ya pasó, ya, olvidémoslo, vamos a lo próximo. Y cuando pensaba en el tema del aniversario, yo dije, Señor, te conocemos de mil maneras, pero he sentido que para ir a otras instancias en nuestra vida se hace necesario sanar, y sanar de verdad. Sanar el corazón, sanar la mente, sanar las emociones, perdonar, no decir ya pasó y echar al costal, sino simplemente bajar el costal, desocuparlo y poder seguir adelante. ¿Cuánto dolor hay en tu corazón hoy? Si tú tuvieras hoy el rollo de tu película proyectándose, ¿cuántas cosas dolorosas has vivido? Los más antiguos tenemos que decir, tal vez hemos tenido que amanecer al lado de un hijo con fiebre, con dolor, en un hospital. O hemos tenido que enterrar a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre. Hemos tenido que despedir relaciones, amores. Y todo eso ha dejado heridas y dolores. Tal vez has dado mucho y no has recibido nada. Has sido un buen amigo, una buena amiga, pero aquellos de quienes tú has sido buen amigo, buena amiga, te han pagado con infidelidad o con traición o con mentiras o con abandonos, o simplemente no te aman en la misma dimensión en que tú les has amado. Y eso genera heridas. Por eso con libertad muchos decimos, amigo, el ratón del queso. ¿Ven que sí lo sabemos? Porque cuando uno se enfrenta a esas decepciones, uno dice, ay, no hay amigos. Amigo el ratón del queso y lo mordió. ¿Verdad? Por eso cuando pensamos en Jesús y en lo que Jesús puede hacer en mí y por mí, habla de cómo el Señor se ocupa de un trabajo integral, de un trabajo de restauración total. Estaba en estos días viendo lo que había pasado con la momia de Tutankamón. Tutankamón es uno de las más famosas momias de un faraón joven enterrado que murió bastante joven. Y decían, entre otras cosas, que como ellos querían conservar el linaje, se casaban entre hermanos, entre primos, entre familiares muy cercanos, y obviamente eso generaba
problemas genéticos complicados. Y él era víctima de eso. Tenía una deformidad en su pie, tenía problemas en sus rodillas. Y dicen que en su tumba encontraron un montón de bastones. Y pensaron que eran adornos o juguetes. Y no, eran herramientas que él usaba para poder caminar. Pero curiosamente, como no era un faraón de mostrar poderoso y famoso, la tumba de Tutankamón fue una tumba hecha casi que a las carreras, mal empacada, mal momificado, y lo escondieron. Nadie quería que supieran que Egipto había tenido un faraón enfermizo. Y luego de eso, pasaron siglos, vinieron los exploradores ingleses, los norteamericanos, los alemanes, y en el Valle de los Reyes desocuparon todo lo que había. Antes pasaron saqueadores, ¿no? Y cuando dijeron aquí ya no hay nada, alguien insistió y encontró la tumba de Tutankamón. Y yo pensaba, era el hombre más poderoso, el joven más poderoso de la tierra, pero estaba enfermo. No pudo tener hijos, no pudo tener descendencia. La salud es una cosa vital, queridos, y suena casi redundante. Por eso hoy quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 26. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 39. Lucas, capítulo 8, del versículo 26 hasta el 39. Vas a leer ahí, sentadito como estás. No están mis 3 bateristas dorados para decirles que por favor nos colaboraran con la lectura el día de hoy. Señor, 2 que... Pero hoy no están sentados juntos. Es que el domingo estaban sentados juntos. ¿Ok? ¿Ya encontraste? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y ella nos habla así. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y le dijo Legión, porque somos muchos demonios. Habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y saliendo a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaban cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región y alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor.
Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Qué increíble historia, ¿no? Cuando uno empieza a leer, como que la mente se transporta. ¿Qué debemos ver primero? Pues bueno, si tú quieres transportar tu mente, imagínate la región de Gadara, una región desértica. Estaba al lado del mar, pero era una zona muy seca, árida. No había muchos cultivos, ni árboles, ni jardines. Y Jesús pasó de hacer milagros en Galilea y se fue a la región de enfrente, a la de Gadara, que era una región de gentiles. No era gente amable, era gente que no era judía, porque nosotros decimos que alguien gentil y pensamos en alguien muy amable. Sí, ay, tan gentil él, tan amable, me dio la silla. No. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos. Y no estaba bien visto que un rabino judío fuera a tierra gentil. Nada tenía que ir a hacer por allá. Nada. Su lugar era en el templo, en Jerusalén, en el pueblo de Dios, en las aldeas donde estaba el pueblo de Dios. Pero Jesús atravesó el mar, el lago de Galilea. Esa es una iniciativa de Dios. Él sabía lo que había al otro lado del lago de Galilea. Y a veces pensamos que nosotros encontramos a Dios y no entendemos que finalmente Dios nos encontró a nosotros. La palabra dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pongo siempre ese ejemplo. Hermano, váyase usted aquí al apogeo, ahí en la 1 de Mayo con Boyacá. Entre a una sala, ahí está el difunto y usted le grita: es que usted es un bárbaro, un bruto, un necio, una mala persona. ¿Qué creen que hará el difunto? ¿Por qué? Porque está muerto. El Hijo del Señor le va a poner a usted un ojo negro, no se preocupe. Pero el muerto como tal no va a hacer nada. El contexto de nosotros cuando estamos en medio del pecado es que es necesaria la primera acción de Dios porque nosotros estamos muertos en el pecado. Es por eso que a ti que te hablen de Dios no te importa ni te interesa. Porque es que finalmente todo está bien. Hablaba ayer como por 2 horas con alguien, haciéndole entender la importancia de morir al yo para que Cristo viva en nosotros, por amor a mis hermanos. Y esta persona me decía: no, pero es que yo me siento bien haciendo lo que hago. Yo le dije: los psicópatas también se sienten bien haciendo lo que hacen. Y no necesariamente es porque están bien, ¿verdad? Nosotros somos un mal rasero para evaluarnos a nosotros mismos. Por eso es necesaria la palabra. Jesús sabía lo que había al otro lado del mar de Galilea. Jesús lo tenía muy claro y era necesario. Y dice que cuando llegaron a la orilla del mar, del lago de Galilea, que es un lago enorme, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba ¿qué? Endemoniado. Y algunos dicen: no, yo eso de echar fuera demonios, no. Eso como que no es mío, eso como que no es para mí. U otros me dicen: pastora, qué susto. Yo veo un endemoniado y quiero salir corriendo. Eso no es conmigo. Pastora, la llaman, la necesitan, es su tarea. Eso no tiene que ver conmigo. Pero en estos primeros textos, ¿sabes? Yo encuentro
la dualidad en el corazón de este hombre. Él como tal quería ser libre. Jesús abrió la puerta. Imagínense ustedes encontrarnos con Jesús de cuerpo presente. Imagínatelo. ¿Tú te imaginas esa experiencia? ¡Wow! ¿Allá atrás se lo están imaginando? ¿O están buscándolo en cómo era en TikTok? ¿Ok? Ahí estaba Jesús. Y este hombre viene a su encuentro. Pero no dicen que se llamaba Pedro, ni Pablo, ni Antonio, ni Diego, ni Tomás. Se llamaba endemoniado. Qué terrible, el endemoniado ganadero no, gadareno, de la región de Gadara. ¿Sí? No es la del endemoniado ganadero, ese es otro. Pero el de la Biblia que nos ocupa hoy es el de Gadara. El de Gadara. Y este hombre en su condición viene a Jesús, a su encuentro. Pero ¿cómo viene este hombre? Miren qué descripción. Hacía mucho tiempo estaba endemoniado. Mucho tiempo. Al punto que ya no había, que había perdido su nombre y ahora lo conocían solo por el dolor y el problema que tenía. Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, nos conocen por lo que hacemos. Ah, ese es un mentiroso, ¿no? Y todo lo que, no le crea que ese es un mentiroso. O no, es que es una coqueta, o es un coqueto. O no, es un mala paga. ¿Sí? Es un mala paga. Hay momentos en que la gente pierde su identidad para adoptar lo que se ha vuelto su enfermedad y su problema. Este hombre le había pasado eso. Llevaba mucho tiempo enfermo con ese demonio en su ser. Y no vestía ropa. Imagínense ese encuentro. Jesús, el santo Hijo de Dios, con sus 12 apóstoles, santos, impecables, y se encuentran con este hombre desnudo. Si hoy en día eso es escandaloso, imagínense en el tiempo de Jesús, donde las mujeres tapaban su cabello y lo cubrían y no podían entrar al atrio, porque ellas no podían entrar ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, muchísimo menos, pero en el atrio debían tener cubierto su cabello, porque el cabello es coquetería. ¿Sí, queridos? ¿Sí? Cuando las nenas quieren que las vean y no han visto las de las propagandas. Y uno dice, wow, qué cabello. Y el chino dice, me enamoré. Ellas no podían llevar su cabello descubierto. Por eso. A ese punto llegaba el grado de castidad, de santidad, de pureza, de recato. Y algunos dirán, de mojigatería. Bueno. Pero este hombre estaba desnudo. No llevaba ni Jeff. Desnudo. No, Jeff. Y viene a los pies de Jesús. ¡Wow! ¿Cómo ante un rabino judío? ¿Cómo? ¿Cómo se postraba? Se atrevía a contaminarlo, porque eso era contaminación. No podía acercarse de esa manera. Si para ir al templo había que lavarse las manos de los codos hacia adelante y caminar con las manos así para no tocar nada contaminado ni nada impuro y llegar al templo limpios. Ahora este hombre en esta condición, endemoniado, desnudo, no moraba en casa. O sea que hacía mucho no se había bañado. Y con el calor del desierto y ese ambiente tan denso de Gadara, ¿a qué olería esa persona?
Georgie dio un ejemplo valioso alguna vez, ¿verdad? En la prédica de hace 15 días atrás, casi un mes, 3 semanas. Y Georgie decía lo que pasó cuando esa persona entró y el diácono empezó a bañarlo en ambientador para que no oliera feo y no incomodara a los hermanos. Imagínense a Jesús. Él propició ese encuentro. Él propició ese encuentro. ¿Qué tenía que hacer Jesús en Gadara? Y si tú lees el texto, lo único que hizo fue ir, sanarlo y salir. Cuando el Señor piensa en ti, piensa en exclusiva y provoca esos encuentros que solo tienen la razón de tu persona. Solo el Señor va por ti, por nadie más. No importan los otros, no importa el resto de gente que había allí. Aquel hombre no moraba en casa, sino en los sepulcros. Tal vez te sientes muerto. Tal vez sientes que para ti ya no hay solución, que no hay remedio, que no hay forma de cambiar la vida, que tus hábitos están tan y tan arraigados en ti que ya no hay lugar entre los vivos. Tu lugar está entre los muertos en delitos y pecados. Pero de allí el Señor te rescató. De allí el Señor te sacó. Y fue por ti, específicamente por ti. Él no fue a buscar a nadie más. Y los muchachos tienen en sus chaquetas: deja las 99 y va por mí. Dejó su pueblo, dejó su trono de gloria, dejó su naturaleza, dejó su esencia, dejó su santidad y fue por ti. Por el endemoniado, desnudo y muerto. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahora piensa en el Jesús que sana. La condición de este hombre era la condición de un enfermo moribundo. Lo ataban con cadenas y las rompía. Lo amarraban con lazos y los rompía. No había que lo contuviera. Tal vez tú eres de esos que no hay que te contenga ni que te detenga. Cuando algo se te mete en la cabeza, no hay quien te lo saque de allí. Eres obstinado y terco o terca. Y Dios está diciendo para ellos, para aquellos que aún atados con cuerdas, para aquellos que andan desnudos espiritualmente, sin vestiduras de santidad blancas y resplandecientes, como son las que el Señor nos da, para ellos está Jesús, el sanador. Y entonces el Señor viene y dice que este hombre, al ver a Jesús, se lanzó y postrándose a sus pies exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Dios del Altísimo? ¿Era el mismo que había venido a postrarse? ¿Cierto que parece un diálogo doble? O sea, como de doble intención. ¿Cómo el hombre se acerca a Jesús y lo busca, pero luego le dice: ¿qué tienes conmigo? A veces queremos servir a Jesús y decimos: listo, Señor, para las que sean. Pero luego sale nuestra otra voz que dice: pero yo estoy muy ocupado. Pero yo tengo que pensar en mí. Pero y esto que me gusta tanto, y este pecado que es tan deleitoso, ¿por qué lo voy a dejar? ¿Por qué? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? ¿Por qué pides que yo renuncie? ¿Por qué pides que yo muera a todo eso? Porque el Señor le mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él. Piensa en esta noche. ¿A qué cosas le has dado tantas largas que ya se han apoderado de ti? ¿A las novelas? ¿Al TikTok?
al WhatsApp, al Facebook, al Instagram. Yo he visto la gente en los Transmilenios. No subo mucho en Transmilenio. Pero cuando yo los veo, yo me dedico a mirar la gente. Cuando salgo a la calle y empiezo a mirarlos y la gente está ahí. ¿Cómo se llama hacer eso? Scrollear. Se la pasan scrolleando. No están viendo nada. Por ahí paran un segundo y vuelven. Yo digo que para las generaciones futuras los dedos pulgares van a estar súper desarrollados o vamos a tener otro dedo pulgar. Sí, eso dice la ley de la adaptación darwiniana, ¿no? Que conforme a las cosas nos vamos adaptando. Pero, y una joroba, sí señor. Vamos a ser jorobados y con 2 pulgares. Qué bonito panorama. Pero, ¿de qué estás siendo preso y esclavo desde hace mucho? ¿De las mentiras? ¿De las malas palabras? ¿De los malos pensamientos? Este hombre era esclavo hacía mucho y el Señor empezó a liberarle. Y es interesante, el hombre se acerca, pero cuando Dios trata con su atadura, Él dice no. Y el demonio se manifiesta, esa atadura se manifiesta. Dice, no, yo prefiero que esta es mi casita. ¿Por qué me van a sacar de aquí si estoy comodito? Ese pecado es cómodo y se ha acomodado, se ha enquistado en ti. Y el Señor dice que luego, y describe que a él era un hombre que lo ataban con grillos, con cadenas, que la rompían y que era imposible dominar a aquel demonio que había en esa persona. Tal vez tú dices, lo que yo vivo, lo que yo hago, es imposible. Miren, hace 3 meses atrás, empecé a trabajar con alguien en consejería y ella me decía, tengo una adicción terrible a la pornografía. Uno asocia esos hábitos con los varones. Pero ella llevaba años trabajando con ese tema. Cristiana, sirviéndole a Dios, amando a Dios, pero con esa fuerte adicción. Hablamos, oramos. Yo le dije, mira, aquí lo único es entrar en este proceso de disciplina espiritual. Y vamos a empezar a ayunar todos los domingos, porque Dios rompa esas cadenas, porque Dios te libere. Y hace una semana larga ella me dijo, pastora, llevo 1 mes sin visitar una página de porno. Llevo 1 mes. Y lloraba. Y yo le decía, Dios es un Dios que sana, aún al que se ha dado por desahuciado. Porque cuando hablábamos con ella decía, yo he pensado en irme de la iglesia porque mi pecado es grande. Y yo no puedo seguir sirviéndole a Dios en medio de mi pecado. Y el Señor hizo la obra. Este hombre era un hombre desahuciado, muerto, que se acercó a Dios. Pero cuando Jesús tocó lo que era su debilidad, la atadura no quería irse. La atadura no quería abandonarle. Y el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Yo insisto mucho en que las cosas tienen que tener nombre. Qué feo cuando no le dicen, usted, don Cosito, usted ahí, el del saco rojo, venga para acá. Uno dice, venga, yo tengo un nombre. ¿Sí? Allá, la hermanita que se está riendo allá atrás, venga para acá. No, yo me llamo Gloria. ¿Verdad? Y los muchachos de hoy en día dicen, no importa, ¿cómo se llama esta relación? No le pongamos nombre. ¿Para qué? ¿No ve que se daña? Claro, porque se llama fornicación, porque se llama adulterio, porque se llama mentira. Y cuando yo le pongo nombre a las cosas, entonces ya no suena tan bonito. Ya no es tan fácil. ¿Sí? Cuando le dices que vives en unión libre. ¿Qué es eso de unión libre? Muéstrenme la Biblia donde habla de la unión libre. ¿Qué dice la Biblia de esas uniones, queridos?
fornicación. Pero es más chévere llamarla unión libre. O no llamarla. ¿Para qué? ¿Para qué? Antes los caballeros, levanten su mano los varones. Todos los hombres de la iglesia. Marquito, Daniel. Oye, ¿quién me falta? Es que yo desde acá no los veo bien por las gafas. ¿Cuántos de ustedes, esos que tienen la mano levantada, se han declarado formalmente con una chica? Decirle, discúlpame, Pepita Pérez, ¿tú quieres ser mi novia? Miren a Daniel, eso él se levantó con las dos manos. Lo ha hecho 800 veces, pero lo ha hecho. Él se expone y yo aprovecho. Pero hoy en día eso no es común, ¿sabían? La gente se besuquea, salen, se acuestan, ¿y qué es que somos? No, ni amigos, ni nada. Nos conocimos, estuvimos esta noche, tuvimos una noche loca y al día siguiente no nos conocemos. No somos nada. El Señor necesita que tú le pongas nombre a tu enfermedad espiritual. Que la llames por su nombre. Avaricia. Ay, porque nos encanta hablar de los pecados escandalosos. Pero las pequeñas zorras que echan a perder la viña, de esas no. Esos hermanos que les dan en el codo y antes aprietan más. No son generosos. No son amplios. Sino que, ay, no, darme cuesta. El Señor dice que demos generosamente, porque el que da generosamente, generosamente recibe. Que el que da al pobre, presta a Dios. El otro día iba con alguien en el carro. La persona que me cuidó el carro, yo le di un billetito. Y el que estaba al lado me dijo, ¡ush! Todo eso, unas moneditas estaban bien. Y yo le dije, ¿tú has pensado que ese es el sueldo, la prima, las vacaciones y las prestaciones de esa persona? Ponle nombre a tu pecado. Ponle nombre a tu enfermedad espiritual. Y tú no necesitas que nadie te la bautice. Tú puedes darle nombre, porque tú sabes cuál es. Y cuando esta persona contesta a Jesús, le dice, me llamo Legión. En el contexto romano, una legión era un grupo de soldados que podían ir entre 99 y 1000. Póngale usted la cifra que quiera, hermano. Estaba llenito. 99 o 1000. Imagínense la opresión del corazón de ese hombre. Imagínense la angustia, la desazón, la falta de paz, cada demonio manifestándose en su vida de manera diferente. Qué terrible la condición, lleno, plagadito de demonios. Dice, somos muchos. Somos muchos. Tal vez tú solo ves la hojita de tu pecado y de tu enfermedad espiritual. Pero de pronto en las raíces hay otro montón de cosas. En las raíces tal vez hay más. Tal vez solo estás viendo, como dicen por allí, la punta del iceberg. Pero en la parte de abajo está el gran bloque. Tal vez la gente te dice, uy, usted cómo es de grosera. Pero debajo de eso hay frustración, hay amargura, hay dolor. Hay una mamá o un papá que desde niño lo trataron con malas palabras, con golpes, con groserías. Y aprendió a tratar como lo trataron. Dentro de su corazón lo único que hay es dolor. La punta del iceberg es groserías, pero debajo de eso hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Y le rogaban que no los mandase al abismo. El abismo para los demonios es una solución definitiva en el plano humano. No pueden seguir vagando. Por eso ese tema de ir tanto a los cementerios no es tan sano.
y se los digo espiritualmente, eso que hay en las personas, al ya no ser un recipiente vivo, queda por allí. Y la gente que va allá, pues puede ser una oportunidad para que reciba a uno de esos visitantes. Claro. Entonces, sé cuidadoso con eso, pero aquellos le rogaban que no los atara en el abismo, donde es el lugar de condena eterna. Y había un hato de cerdos. Y uno dice, cuando yo era pequeña y leí eso, yo me puse en los zapatos del dueño del hato de cerdos. Dije, venga, uno está criando sus marranitos en su microempresa de marranitos que uno quiere montar, sí, para vender lechoncitos, para hacer lechonitas, para todo el negocio de los marranitos. Y resulta que de repente viene un rabino y hace que todos mis cerdos se ahoguen en el mar. Sí, claro, esa platica se perdió. Ese negocio no se dio. Y dice la palabra del Señor, y yo pensando en aquello muy humanamente, yo dije, Señor, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Sabes? Dice el texto que el Señor le dio permiso a aquella legión de demonios para que entraran en el hato de cerdos. Y los cerdos, dice la palabra, que se despeñaron, se botaron en el desespero. Yo digo, pobre hombre, si ni los animales podían soportar el hervor de esos espíritus, y eso que era un espíritu para cada marranito, ahora imagínense todo eso condensado en un ser humano. Ven que a veces leemos la palabra de manera muy suave, porque yo sé que todos ustedes han escuchado de esa parábola, de esta enseñanza, esta experiencia de Jesús. Perdónenme, no es parábola. Es un milagro de Jesús. Y dice que cayeron y se despeñaron. Y los que apacentaban los cerdos, los que cuidaban los cerdos, vieron lo que había acontecido y huyeron. ¿Quién no? ¿Quién no? Y dieron aviso a la ciudad y a los campos. Tu sanidad tiene un precio, ¿sabías? Tu libertad, tu sanidad real y profunda tiene un precio. Y los cerdos pagaron el precio. ¿Por qué el de otro? Bueno, fue testimonio a muchos. Pero hubo un precio alto. Alto. Si pensamos en legión como el mínimo número de soldados, 99 cerdos. Hartos. Un precio alto. Dios pagó el precio por tu sanidad en la cruz del Calvario. A Él no le dolió pagar por ti. No le dolió. Él hoy está dispuesto a que tú corras hacia Él y Él perdonarte y lavarte con su sangre y decirte, vale la pena cada gota de mi sangre por ti. Eres valioso. Yo pago el precio. La verdadera sanidad. Hay momentos en que a uno le dicen su tratamiento cuesta 7 millones de pesos y uno dice, Dios, no los tengo. ¿Qué puedo hacer? Pero para Dios lo que cueste tu sanidad, Él está dispuesto a pagarlo. Lo que cueste que tú seas libre, que seas sano, que cese el hervor de tu corazón y el dolor de tu alma, Jesús está dispuesto a pagarlo. Porque tengas verdadera vida. La sanidad implicó una salud auténtica y profunda y una liberación de aquello que otros habían querido solucionar con cadenas, con lazos, con encerramiento. Tal vez muchos han querido ayudarte y no han podido. Porque el único que tiene la verdadera sanidad, el único que te puede hacer verdaderamente libre, es el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Qué tremendo texto este que nos ocupa. Y saben, aquel hombre que fue sanado fue instrumento y testimonio de vida renovada a toda esa gente. Y después de eso, uno diría a la gente: Jesús, liberaste al endemoniado, ya está bien, está sano. ¿Qué hicieron? ¿Sabes qué, Jesús? Vete. No te queremos aquí. Hay gente que prefiere a su hijo borracho que cristiano, ¿no? Yo conozco gente así. Tengo una amiga, muy buena amiga, y ella no es cristiana solo por pensar que su familia toda es católica, apostólica y romana, y que si ella dejara y se convirtiera al Señor tendría que enfrentarse a esa situación con su familia. Aquellos no querían enfrentarse a la realidad de Jesús interviniendo en su vida. No querían pagar el precio. Otro hubieran dicho: Señor, también hay otro endemoniado allá y un enfermo acá y un leproso allí. Y Señor, ven, haz milagros, muévete en medio de nosotros. Aquí no. Señor, no intervengas. Señor, detente. Señor, ahí en la orilla del lago estás mejor. Tú tienes la libertad para decirle al Señor: Señor, hasta ahí. Detente, no avances más. No quiero ser sano, no quiero ser libre. Pero el que se dispuso, el que se postró, como iniciamos viendo en esta noche, es el mismo que luego de que aquella gente le dijo: vete. La multitud, dice el versículo 37, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se fue. ¡Qué tremendo! Esta noche es la oportunidad de oro en que tú abraces a Jesús, pero también la oportunidad de la libertad de dejarlo ir, de decirle: vete, no te quiero en mi vida. ¡Qué tremendo! Pero volviendo al hombre sano, dice: y el hombre de quien habían salido los demonios, ¿qué pasó? Estaba en su cabal juicio. Así lo encontraron aquellos. De quien había salido estaba sentado a los pies de Jesús, vestido. ¿Por qué el texto habla de que estaba desnudo y luego vestido? ¿Por qué? La Biblia habla de las vestimentas. Y hay un pasaje interesante cuando el profeta Josué, no es Josué el guerrero, el pupilo de Moisés, sino mucho después, un profeta sacerdote del templo, dice que estaba vestido con vestiduras viles. Y el Señor le dijo al ángel: quítenle las vestiduras viles y vístanlo con vestiduras santas. Este hombre estaba desnudo, y luego la palabra dice que pidamos al Señor que nos revista para que no sea manifiesta nuestra desnudez. No te duermas, no te dejes arrullar por mi voz. Ya voy a terminar, me quedan 27 segundos y les voy a pedir que me regalen un minuto para cerrar esta noche. El Señor hizo una obra en este hombre. Y ustedes se imaginan de aquel loco que ya no lo conocían por su nombre, que andaba desnudo, que nadie lo podía contener, que no tenía ni Dios ni ley. Ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, pensando correctamente. La gente hoy en día no piensa correctamente en su mayoría. La gente piensa en sus deleites. La gente piensa mal. Vivimos en un mundo de gente que piensa mal.
¿O no es un mundo de gente que piensa mal cuando toman a una mujer embarazada, le sacan su bebé y la matan? ¿O no es un mundo de gente que piensa mal cuando un hombre entra y apuñala a una señora o una señorita en home center? ¿O no es un mundo de gente que piensa mal aquellos que dejan a sus hijos expuestos al reggaetón para que los sexualice desde su tierna infancia? Porque las letras del reggaetón lo que buscan es sexualizar. O miren ustedes qué letras tan bonitas tienen, ¿sí? Groserías explícitas, descripción de cosas explícitas. Pero los papás son felices. Un día me sorprendí viendo a la misma Karol G diciéndole a una señora que por qué tenía a su hija pequeña en ese concierto, que ese concierto no era para niñas pequeñas, que era para gente adulta. Y yo dije, qué bonito ahí, pero qué mal porque ni para gente adulta es. Leuda el corazón, baja la moral. La palabra dice, las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Las malas canciones corrompen las sanas costumbres. Antes, pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero pueblito viejo morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. ¿Qué de malo hay en ello? Pero no me hagan cantarle una de Maluma, o de Karol G, o de Zeta G, o de G, o de Meji, o de Yeji, porque todos son G, ¿no? Pero eso alimenta el alma de la gente, y así pensamos. Y pensamos que pensamos bien. Este hombre restaurado estaba en su cabal juicio. Ahora sí, estaba pensando claramente. Ahora sí, entendía lo que era bueno y malo. Ahora entendía que debía vestirse, que debía organizarse, que debía bañarse, porque para ponerse ropa nueva y limpia, tuvo que bañarse. El Señor sana y sana completo. El Señor ofrece estas opciones. Y aquel le dijo, mira, todos te echan, yo me quiero ir contigo. Esa es la consecuencia de un corazón sano. Aquel que se ha encontrado con Jesús, mis amados y amadas, no quiere dejar que Jesús se vaya de su vida. Aquel que ha sido sanado en lo profundo de su corazón, ya no quiere apartarse de Dios. Pero el Señor le da una encomienda interesante. El Señor le dice, mira, yo me voy, pero tú quédate haciendo la tarea. Ve y háblale a tu familia. Ve y háblale a tus amigos, háblale a los de tus casas. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hemos dicho que debemos ser sal fuera del salero. Hemos dicho, queridos, que somos y hacemos discípulos de transformación y de multiplicación. Un hombre o una mujer realmente sanos en Dios piensa cabalmente, vive cabalmente, es sano de manera integral. Hoy quiero cerrar diciéndote, el Señor quiere que seas verdaderamente sano. Ponle nombre a tu enfermedad espiritual en esta noche. Cierra tus ojitos allí donde estás. Tú no vas a mirar a nadie porque aquí no hay nada que mirar. Y yo voy a pedir que nadie se mueva de su lugar. Porque este es un tiempo para que pases con Dios. Y si hay alguien fuera, por favor que entre. Pero hoy el Señor te está hablando al corazón. Y respóndele. Le puedes responder sí o le puedes responder no, como prefieras. Pero esta es la parte importante del sermón. Es tu respuesta a Dios. Es que le vas a decir a lo que Dios te acaba de hablar en esta noche. Señor, aquí estamos.
¿A cuál más, Señor? Enfermos, dolidos. Tal vez desde hace tanto, Señor, estamos padeciendo esta enfermedad espiritual. Tal vez, Señor, hace tanto estamos llenos de enfermedad en el corazón y en el alma. Y tal vez no es un solo mal, son muchos. Tal vez no es un solo problema, tal vez es una legión de problemas. Hemos perdido el juicio y la capacidad de razonar, Señor. Estamos desnudos espiritualmente. Hemos perdido el sentido de valor, de respeto, de decoro. Tú nos conoces en lo más íntimo. Tú nos has visto donde nadie nos ve. Tú puedes entrar a lo profundo de nuestras tinieblas y traer luz admirable. Hoy, Padre, examínanos, diagnostícanos y sánanos. Por favor, Señor. Por favor, Padre. Hoy tu iglesia quiere ser partícipe de la verdadera sanidad. Hoy queremos ser realmente sanos en tu nombre, Dios. Señor, cualquiera que sea la atadura, cualquiera que sea la enfermedad del corazón de tus hijos y tus hijas, hoy yo proclamo sanidad. Llámese mentira, lujuria, envidia, enojo, gritería, hurto, celos, violencia, maledicencia, malos pensamientos, deshonestidad. Señor, cualquiera que sea y aún cualquier otro, yo te pido repréndelo en esta noche. Y ahora sí, Señor, todos esos espíritus sean condenados al abismo, Señor, donde no puedan volver a dañar a nadie nunca más. En tu nombre, Dios, proclamamos sanidad en medio de tu iglesia. Proclamamos libertad espiritual y emocional en medio de tus hijos. Rompemos toda atadura y todo lazo, toda cadena que les une, Señor, a la enfermedad. Todo aquello, Señor, que nos ata a la condición que hemos vivido por años. Señor, haznos libres. Haznos libres, Señor. Dios, gracias, porque de ahora en adelante estaremos en nuestro cabal juicio, postrados a tus pies, queriendo que nunca más te vayas de nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Séllanos con tu espíritu. Cierra toda puerta al enemigo, Señor, para conservar lo que hoy nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.